Bueno, pues sí, gracias a Igor por la invitación, por su introducción, que nada más me pone más nervioso, que aparte tengo hora y media, entonces pues espero poder cumplir con las expectativas, al menos en parte. Sí, entonces yo voy a hablar sobre análisis topológico de datos. ¿Alguien ha trabajado en esta área? ¿Tiene idea de cómo funciona? ¿Conocen de topología? Bueno, entonces eso está todavía, me pone más nervioso. ¿Por qué? Porque yo me fui a análisis topológico de datos por la parte de datos, ¿no? Yo no soy topólogo, no soy matemático, estudié matemáticas aplicadas. Después me fui al área de estadística, un área poco explorada también, estadística bayesiana, no paramétrica. Pero pues ya por una u otra razón me llamó la atención este tema, análisis topológico de datos. Entonces sí, yo empecé asistiendo a las escuelas que CIMAT dio de análisis topológico de datos. Pensaba, dice, bueno, pues vamos a ver qué tal está esto de la topología, ¿no? Entonces, pues realmente tendrán 3 años aproximadamente que he estado pues, teniendo que aprender principalmente la parte topológica, ¿no? Entonces, esa es la parte que tengo menos control. Todos los demás, lo bueno es que lo conocen bien, entonces igual me pueden corregir. Pero la idea, espero que sí les quede clara, ¿no? ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que al final, pues, entran muchas cosas aquí. No nada más necesitas ser topólogo, necesitas saber de estadística, algo que no está todavía muy bien involucrado aquí, a pesar de que tenemos la palabra datos. Necesitas saber, como en la plática de la mañana comentaban, cómputo, ¿no? Entonces, involucra muchas cosas, ¿sale? Entonces, en particular, yo voy a hablar de una perspectiva, digamos, siguiendo lo que se llama homología persistente. Y bueno, les decía aquí que yo cuando la primera escuela recuerdo que pues habíamos, no sé cuántas personas, pero me llegué a topar con algunos estadísticos y decían, bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Segunda escuela, pues ya 2, 3 estadísticos. Tercera escuela, pues creo que nada más era yo, ¿no? Entonces, la vez de la plática que comenta Igor, pues había pensado que tal vez un título más adecuado era algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tenemos esta idea. Topología es una cosa muy pura, muy abstracta. Estadística, algo aplicado, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esto como que queda bien. Pero vamos a ver que las dos cosas estamos viendo hacia lo mismo, ¿no? Estamos trabajando con los mismos objetos, pero pues desde diferente perspectiva, tal vez, ¿no? Entonces, bueno, la idea, ¿cuál es? En esta plática, pues darles una breve introducción al análisis topológico de datos. Básicamente yo lo que voy a hablar pues es los elementos que considero importantes, que son los complejos iniciales, filtraciones, y un poquito la idea de la homología persistente. Este punto que es importante, que es en donde pues yo innatamente me voy, ¿no? ¿Cuál es el rol de la estadística aquí en esto de TDA? ¿Sale? No es la única forma, la homología persistente para hacer TDA, existen otros, nada más los voy a mencionar pues, brevemente, y pues bueno, también les voy a platicar un poquito del trabajo que se está haciendo en CIMAT, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la principal motivación que yo he encontrado en esta cuestión del análisis topológico de datos? Bueno, pues imagínense, tenemos estos dos conjuntos de datos. Este es uno, este es el segundo. ¿Qué es lo que tiene de diferente estos datos? ¿Qué es lo que ustedes ven? En cómo están dispersos, ¿no? Básicamente podríamos decir que tienen una forma diferente. El espacio en donde están distribuidos esos puntos es diferente, ¿sale? Eso es como que la idea que tienen los que hacen análisis topológico de datos. Vamos a estudiar la forma, ¿sale? ¿Esto para qué nos sirve? ¿Cuántos son estadísticos? Ok, bueno, creo que no muchos, pero ¿para qué nos serviría? Digo, a como veo la cantidad de gente, la proporción, pues no se ve que sea tanta. Pero como estadísticos, ¿para qué nos sirve conocer la forma del espacio? Yo podría aquí decir, bueno, pues es que necesito una distribución, tal vez una gaussiana me sea suficiente. Acá
¿qué voy a hacer? Bueno, pues también voy a poner una gaussiana. Pues no, tendría que buscar algo alternativo, ¿no? O sea, esa es la importancia que tendría para nosotros como estadísticos, ¿sale? Yo conozco el espacio, bueno, pues puedo proponer un modelo un modelo probabilístico que sea más adecuado, ¿sale? Entonces, pues, bueno, como es bien sabido, pues, tenemos que este TDA pues digamos que es un área moderna de las matemáticas, ¿no? Involucra varios aspectos, como les decía, en principio, principalmente cuestiones topológicas, pero también mete álgebra, geometría, y vamos a ver que la geometría se está encontrando que la geometría también es muy importante. Entonces, como les decía, bueno, pues el principal objetivo es esto: describir cuál es la forma del espacio. Tenemos un conjunto de datos, tenemos datos. ¿Cuál es la forma de ese espacio? ¿Cuál es la estructura del espacio donde están mis datos? ¿Sale? Entonces aquí, así más rápido. Se quedó pegado, perdón. Empieza otra vez. A ver, espero que se quedó pegado pero calma, aquí. Estaba aquí. Entonces, topología, básicamente sí, a grandes rasgos. ¿Qué estudia la topología? Bueno, pues estudia la forma de los espacios. A la topología no le importa las coordenadas, en qué sistema de coordenadas estés, las deformaciones, o cómo se presente. O sea, básicamente, ¿qué es lo que pasa con un topólogo? Si analizamos estas, pues para nosotros, pues todas esas es la misma letra, ¿no? Y justamente para un topólogo eso es lo que pasa. Eso es, no importa cómo esté rotada, esté de color, esté como sea, es la misma letra, ¿sale? De hecho, como que nuestra cabeza tiene algo de topología ya incluida, ¿no? Pero porque, y sabemos que hay algo que no cambia en esta letra que nos permite saber que es una A, siempre, ¿no? Entonces, ese algo es a lo que se le conoce como los invariantes topológicos, o al menos lo voy a llamar así, como invariantes topológicos, ¿sale? También lo tenemos aquí. Para un topólogo, estas tres figuras es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo, pero está el detalle de la geometría, ¿sale? Ahí, una vez nada más. Entonces, como les digo, como que estamos muy acostumbrados a trabajar con topología, ¿sí? Porque, por ejemplo, esto es mapa de la red del metro de Londres, ¿sí? Para nosotros, en principio, esto nos es suficiente. ¿Por qué? Porque yo sé que si estoy en este punto y quiero ir para acá, bueno, pues me sería suficiente. Yo necesito saber cuáles son las conexiones, ¿no? Cuál es la estructura de la red del metro, qué trenes puedo tomar para ir de aquí a acá, ¿sale? No me interesa como tal, bueno, en principio, la geometría, ¿sí? Porque es la misma red del metro, pero ahora con la geometría incorporada, ¿sí? Entonces, les digo, en principio, esto nos es suficiente. Y les digo, lo usamos todos los días. ¿Por qué? Para esto nosotros vemos esta imagen, tenemos una idea más completa de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, sabemos que es una familia, tienen una mamá, papá, hijo, que viven en una casa, demás, ¿no? O sea, digamos lo que este dibujito es topológicamente correcto, ¿sale? Aunque no es geométricamente correcto, ¿no? Porque ahí no cabe, apenas el niño entra en la casa, ¿no? Entonces, pero esa es la idea detrás de la topología, ¿sale? Entonces, lo que nosotros estudiamos aquí en el análisis topológico de datos son estos invariantes topológicos que se conocen como números de Betti, ¿sale? ¿Esto qué nos está diciendo? Tenemos aquí tres figuras. Esta es una circunferencia. Esto vive en R2. Esta es una esfera. Este es un toro. Son ejemplos muy usados. Les gustan mucho a los topólogos. Estos están en R3. Ajá. Entonces, yo con los números de Betti puedo diferenciar entre, por ejemplo, una esfera y un toro. ¿Sale? ¿Por qué? Por sus números de Betti, como les digo.
Betty 0, ahorita van a ver que es muy usado en estadística. Betty 0 nos está diciendo número de componentes conexas. En todos estos casos, nuestro espacio se forma de una sola componente conexa. Por eso el Betty 0 es igual a 1. ¿Sale? En este caso, que es la circunferencia, pues tenemos que el Betty 1 es igual a 1. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cuántos ciclos puedo yo dibujar sobre esta circunferencia que no se reducen a un punto. ¿Sí? Entonces por eso es el Betty 1 igual a 1. Y como está, como les digo, en dimensión, está en R2, pues los números de Betty mayores o iguales a 2 son igual a 0. ¿Por qué? Ahorita aquí vamos a ver, a entender a qué. Aquí porque el número de Betty 1, o sea, el número de ciclos es 0, porque cualquier círculo que yo dibuje sobre la superficie de esa esfera se puede reducir a un punto. Entonces no hay ciclos en ese sentido. ¿Sale? Pero en el toro, ahí es donde vamos a ver la diferencia, yo podría dibujar un círculo sobre en este sentido y no se va a poder reducir a un punto. ¿Sale? Y por otro lado, yo podría tomarlo en este otro sentido y tampoco se va a reducir a un punto, esos ciclos que yo dibuje. ¿Sale? Entonces tenemos dos ciclos diferentes. Por eso el número Betty 1 es igual a 2, número de ciclos. Betty 2, ¿qué nos está diciendo? El número de hoyos, ¿cómo se puede decir? Huecos que tienen estas superficies. Aquí estamos considerando que tenemos nada más el cascarón de las figuras. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos huecos tenemos aquí? Pues solo tenemos uno, ¿no? El que está dentro de la circunferencia. Y lo mismo pasa con el toro. ¿Sale? Aquí por eso les digo, el Betty 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque es una figura plana, digamos, está en 2D, no tiene un hueco de tridimensional ahí. ¿Sale? Porque es una figura, digamos, bidimensional. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos va a... sobre esto trabajamos en TDA en principio. ¿Sí? En poder decir algo sobre esos números de Betty. ¿Por qué les digo? Esta es la idea. Porque lo que les acabo de explicar está definido en el espacio completo. O sea, digamos, yo tengo todo mi variedad completa. Pero resulta que aquí entra la estadística. No podemos obtener un continuo de observaciones. Tenemos solo una muestra. O sea, tenemos unos cuantos puntos. Aun cuando sean muchos, pues no son suficientes. Entonces tenemos solo, digamos así, que observamos una parte de esa variedad. ¿Sale? Que es un conjunto de puntos. Finito. Además, tenemos que estas observaciones tienen cierta incertidumbre. ¿Sale? Voy a ir un poco más adelante, voy a detenerme aquí. Pero entonces, quiere decir que yo estoy observando algo así. Imagínense que esto está en 3D, ¿no? Estos son 3D, estos son 3D, ¿sale? Este sí está así dibujado plano. Entonces, ¿qué puedo decir yo sobre los números de Betty? ¿No? Ya no es una cosa tan inmediata para un topólogo tal vez, ¿no? ¿Y qué pasa si hay ruido? ¿No? Fíjense, o sea, aquí sí es como que más claro, incluso para nuestro ojo, decir que aquí hay una circunferencia, ¿no? Pero aquí yo le estoy metiendo un poquito de ruido, ¿no? Ya se están moviendo, ya no están. Entonces yo puedo decir algo, aquí esa es la incertidumbre a la que me refería, ¿no? Puedo decir algo, la topología nos puede decir algo con respecto a los números de Betty, bueno, la estadística, que podemos decir algo sobre esos números de Betty cuando tenemos observaciones de ese tipo. Pues tenemos que decir que sí, ¿sale? La respuesta tiene que ser que sí, porque si no, pues ya podemos irnos a comer, ¿no? Vámonos, sí. Eso es lo que estudia justamente la homología persistente. ¿Sale? Entonces, como les digo, o sea, realmente esta área de homología persistente surge en la topología computacional, o sea, como les decía, álgebra, para justamente trata de cuantificar estos invariantes topológicos que son los números de Betty. ¿Sí? Entonces, quien introdujo este método de homología persistente, pues es Sburner. Hay trabajos previos, como siempre, pero pues él fue el que
propuso este algoritmo, incluso dio el algoritmo y demás para estimar toda esta cuestión de la homología persistente. Pues ya se tienen incluso implementaciones de software de la homología persistente. Por ejemplo, aquí está Nina y colaboradores ofrecen una comparación muy completa de los distintos software que hay, ¿no? Incluso hay un paquete de R, para quienes les gusta trabajar con R, pues incluso lo podrían tratar de descargar, si la red les deja. Se llama así justamente TDA con mayúsculas, ¿no? Vamos a ver, hay que tener cuidado porque en particular esta implementación de R puede ser que haga que su máquina muera sin decirles nada, ¿no? Pero bueno, al menos para fines didácticos funciona, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la idea de la homología persistente? Aquí vamos a ver, tenemos tres elementos. Este es un conjunto de datos, esto es lo que yo observé, ¿sale? Vemos que tiene ahí como que cierta forma, no están totalmente al azar, ¿sí? Tenemos acá otra herramienta que la voy a explicar con más detalle un poco más adelante, pero ahorita vamos a ver, se llama, este es un código de barras, una representación del diagrama de persistencia, y para los que hacen estadística, yo creo que les es muy conocido, ¿sí? Este es un dendrograma. ¿Para qué usamos los dendrogramas? ¿Alguien que pueda decir para qué se usan? Justamente nos ayuda a detectar la estructura de clustering, los conglomerados, análisis de conglomerados. Esa es una forma visual, ¿sale? Pues, ¿por qué empecé aquí con este ejemplo? Porque justamente para los estadísticos, hacemos análisis de datos, el problema de clustering es de todos los días. Es muy conocido, muy trabajado. Entonces, resulta que todo maquinaria de TDA tiene como un caso particular clustering, ¿sale? Entonces, por eso empiezo aquí. Tal vez no sea más fácil entender la idea, ¿sí? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Aquí tenemos un parámetro que va variando, el parámetro epsilon, y yo lo que estoy haciendo aquí, espero que se alcance a ver, van creciendo unos circulitos alrededor de cada punto, justamente de radio epsilon sobre 2. Entonces, si dos bolas se interceptan, yo voy a unir mis puntos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Justamente este es el valor del epsilon, y ahí todos sabemos que es una forma de yo detectar cuántas componentes conexas hay, exactamente, ¿no? Y aquí nos está diciendo pues que hay dos, ¿no es cierto? Bueno, hay tantos puntos menos uno, ¿no? Porque estos ya se unieron, ¿sale? Esta es, digamos, que otra forma de ir analizando lo mismo. Cada línea es una componente conexa. ¿Por qué cada línea empezamos aquí en 0? Pues sí, no tenemos tantas componentes conexas como puntos. Aquí ya se murió una. Hasta este umbral ya se murió una. Entonces estamos viendo lo mismo, pero con distintos figuritas, ¿sale? Y sigo creciendo estas bolas. Y va a llegar un momento en el que yo tengo una sola componente, ¿sale? Y pues es lo mismo, aquí estamos hablando de clustering. Les digo, esto es el resultado de la homología persistente, y aquí tenemos esta línea, que esta es la importante. Esta línea, ¿qué nos está diciendo? Todo esto, lo negro, es clustering, pero la homología persistente nos puede decir, nos está diciendo justamente, aquí no lo grafiqué exactamente en el valor de epsilon, pero me está diciendo que cuando yo estoy creciendo una bola de radio casi de tamaño 1.5, es epsilon entre 2, se está cerrando ciclo, se está cerrando todo esto se está conectando, pero me queda este hueco. Me está diciendo que hay un ciclo de dimensión 1. Obviamente, si yo crezco mucho, pues ese ciclo se muere. Por eso, aquí tengo que crecer una bola de radio menor a 1 para que ese ciclo continúe, ¿sí? Pero entonces vemos que esa es una de las cosas que tiene TDA. No nada más me da clustering, me está dando más información, ¿sí?
Entonces, bueno, pues justamente en estos diagramas de persistencia tenemos esos invariantes, les llamamos las topological features, esas características topológicas, están presentes ahí, ¿sale? Si no es la filtración, bueno. Pero justamente el detalle está que tenemos el problema aquí. ¿Qué valor de epsilon tengo que escoger para determinar cuántos grupos hay? ¿Qué valor de epsilon tengo que determinar para encontrar un ciclo, este hoyo que les digo, ¿no? Bueno, pues entonces básicamente lo que hace homología persistente es, bueno, pues toma todos los valores de epsilon y ve analizando, ve viendo cómo evoluciona este dibujo, esta cosa, esta estructura, cómo va evolucionando cuando crece este radio. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea. A mí lo que me gusta, me ha llamado la atención estudiar justamente es esta estructura que se va creando. No es pues no es nada más unir puntos. Matemáticamente, pues tiene nombre, lo han estudiado y pues es yo creo que algo que necesitamos estudiar si queremos proponer, porque, bueno, ya vamos a ir más adelante, pero esta parte es importante. Punto. No, esta parte es importante, ¿por qué? Porque justamente les digo, hay una herramienta matemática, se llaman complejos simpliciales. Son los que se van construyendo cuando estamos estudiando esta homología persistente. ¿Sale? La definición de un complejo simplicial, bueno, pues es que tenemos un conjunto de vértices. Este complejo simplicial K pues tiene estas propiedades. Cada uno de esos vértices es un elemento del complejo simplicial y cada subconjunto que yo tome, si tengo un elemento tau de mi complejo simplicial, cualquier subconjunto está también dentro del complejo simplicial, ¿sale? Y estos son símplices, se les llama así, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, ahorita regresamos a esa parte. Este es un ejemplo de un complejo simplicial. Al menos espero que puedan notar un poquito la diferencia en los colores. Son dos colores distintos. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de un complejo simplicial. Aquí, para ilustrarlo, estoy poniendo... A ver, déjenme ver qué tengo adelante. Sí. Bueno, este es el complejo simplicial. Yo puedo estudiarlo de distintas formas. Esta manera que tengo aquí representada, me parece que le llaman el esqueleto de dimensión D, una cosa así, el D esqueleto. ¿Qué es lo que me está diciendo? Bueno, pues el K0 me está diciendo cuáles son los vértices. Entonces, pues son desde el A al G. El K1 me está diciendo cuáles son las aristas que conforman mi complejo simplicial. Bueno, pues son todas las aristas, ¿vale? Después, y aquí es justamente lo que nos permite en la homología persistente ver los hoyos y todos estos hoyos de dimensiones mayores a 1. ¿Por qué? Porque yo tengo K2, son las caras que se están rellenando. Porque, por ejemplo, aquí vemos que tenemos un triángulo, pero este está hueco. Ajá. Aquí yo lo estoy rellenando, yo lo estoy poniendo como parte de mi estructura. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo algo, que es esta cosa que está rellena me está diciendo algo, ¿sale? Aquí esto no es tan fácil de visualizarlo porque, bueno, además de esta cara, tengo esta otra cara, esta de aquí, la que está atrás y la que está abajo. Estoy formando una pirámide. Pero además yo le estoy agregando este otro elemento, que es justamente el interior de esta pirámide. Lo estoy poniendo como parte de mi complejo simplicial. ¿Sí? No sé, esto está en R3. Esto como que se entendería mejor en R3. Y ahora, ¿a qué voy? Porque es que básicamente es un tipo de hipergráfica, ¿sale? Yo creo que todos conocemos las gráficas, hemos trabajado con gráficas, problemas de redes, pues se definen en gráficas. Para nosotros es muy fácil entender una gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué nos está diciendo? Pensemos, que de hecho tienen una aplicación, por ejemplo, pensemos que cada una de estas pues son neuronas,
¿sale? De alguien tal vez no muy inteligente, si tiene nada más 7 neuronas, ¿no? Pero bueno, tenemos las neuronas. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo que hay una línea entre F y E? ¿Qué nos está diciendo? Pues que de alguna forma la neurona F colabora con la neurona E para hacer cualquier cosa, ¿sí? Igual yo puedo, y estas líneas, estos vértices nos están diciendo este tipo de interacción a pares, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo decirles que la neurona A, B y C trabajan juntas o no en una gráfica? ¿Es posible decirlo en un modelo de redes con gráficas? Yo podría decir A, B y C trabajan juntos. No. Yo puedo decir A y B trabajan juntos, puedo decir A y C trabajan juntos, puedo decir B y C trabajan juntos, pero en una gráfica no puedo decir que A, B y C trabajan juntos, no hay forma. Entonces justamente esto es lo que nos da la riqueza que tiene aquí este complejo simplicial. Aquí nos está diciendo que A, B y C no trabajan juntos, pero al yo poner esta cara me está diciendo que A, B y E sí trabajan juntos, los tres al mismo tiempo, ¿sale? Entonces podemos meter más información en este complejo simplicial, ¿sí? Y bueno, pues ya vamos así en dimensiones mayores, ¿no? El que, por ejemplo, podríamos, aquí tenemos que estos vértices, de estos 4 vértices, todos trabajan de a 3, ¿sí? Porque tengo mis 3 caras incluidas. Pero además, yo puedo decir que los 4 trabajan juntos, porque estoy rellenando, digamos, esa pirámide. ¿Sí? Si no estuviera este elemento, pues es una pirámide hueca. Entonces no hay interacciones en 4. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Las parejas, las ternas y todo lo más, ¿vienen del clustering? No. Las parejas, las líneas, sí es análogo a clustering. Eso sí. Pero ya cuando hablamos de ternas y tuplas más grandes, ya no las podemos capturar con clustering. Y justamente ese es lo que para cuando estamos analizando datos debemos de entender lo que significaría. Les digo, el ejemplo de las neuronas pues es como que claro, ¿no? Pero para otro conjunto de datos ese es también un problema a entender, a interpretar, ¿no? ¿Qué me está diciendo si yo observo un conjunto de datos que haya que esté esta terna o no? ¿No? ¿Qué significaría? Ese es el problema que hay para analizar los datos con TDA, porque clustering nos es muy, muy intuitivo, pero lo demás ya no es tan fácil, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos ahora un ejemplo de algo que no es un complejo simplicial. ¿Por qué? Bueno, sí se nota lo que falta, ¿no? Por aquí está otro color y esta línea falta, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es un complejo simplicial? Pues porque falta lo que les dije, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa que no esté eso? Aquí esta analogía es como muy útil. Tenemos nuestros puntos, la gráfica, podemos pensarla que son los huesos, cuando tenemos estas aristas, ¿no? Pero bueno, como les decía, podemos agregar más información, ¿no? Que en alguna vez leía que decían, bueno, pues esto lo podemos ver como los músculos, tal vez, ¿no? O sea, no nada más estoy diciendo cuál es la estructura del brazo, sino ya le estoy poniendo algo más, que puede relacionar tal vez esta parte de mi brazo con esta de acá, que viendo el puro esqueleto, los huesos no es tan inmediato de ver. Pero entonces, para que algo sea complejo simplicial, bueno, pues primero tienes que poner todos los huesos y después la carne, ¿sí? Entonces, aquí yo no podría poner esta cara. Yo lo que no puedo hacer es poner esta cara sin tener antes esta interacción, ¿sí? Aquí lo que está pasando es que yo quité esta cara justamente, pero rellené la pirámide. Aquí sigo manteniendo el relleno de la pirámide, pero quité una cara. Entonces, esas cosas no se pueden hacer con los complejos simpliciales. Tenemos que ir poniendo los elementos más sencillos para después ir rellenando o poniendo cosas encima. Sí, les digo, esta pues es la herramienta que está detrás de la homología persistente. Hay quienes incluso estudian solo estos objetos, pero tiene ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros los puntos que observamos
pues no son al azar. Aquí es donde empieza a entrar la geometría. Porque para el topólogo le es suficiente saber quién está conectado, pero para la geometría, cuando aparecen o desaparecen, es importante considerarla. ¿Sí? Ahorita vamos a continuar ahí. Y además son cosas aleatorias, son puntos aleatorios, ¿no? Entonces es una estructura, es un objeto todavía más complicado. Pero bueno, esta parte de qué es lo que se va construyendo cuando vamos a hacer aplicar la homología persistente. Entonces, ya tenemos nuestros complejos simpliciales. Ahora yo voy a definir algo que le llamamos los subcomplejos, algo que pues, está contenido ahí. Entonces necesitamos, pues básicamente, pues es una subcolección de subcomplejos de K. ¿Sí? Eso es un subcomplejo. No, a ver, ¿lo dije bien? No. Tenemos un complejo simplicial K. Un subcomplejo, pues es una subcolección de símplices. ¿Sí? También tenemos las filtraciones. Me dan un complejo simplicial K y yo puedo construir una filtración que es una colección anidada de subcomplejos que justamente tienen esta propiedad. ¿Sí? Están contenidos. Voy aumentando este valor de n, entonces yo voy teniendo una cosa más grande siempre. ¿Sí? ¿Sí está claro? N pues es la manera, el número de la longitud de mi filtración. Y hay muchas formas de construir las filtraciones. Volvemos aquí al ejemplo que estamos estudiando. Aquí la filtración es finita porque el número de datos es finito. Sí, ese es un detalle. Sí, siempre, bueno, sí, de hecho creo que yo le puse por ahí que la n... Sí, siempre es una filtración finita, porque nuestros datos son finitos. Sí. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Aquí vamos a construir el mismo complejo simplicial que les enseñé, pero al final vamos a tener el mismo complejo simplicial. ¿Cómo lo vamos a construir? A través de esta filtración. Voy primero a ir poniendo los vértices, es mi primer elemento de la filtración. Después, pues yo voy a poner las aristas, ese va a ser mi segundo elemento de la filtración. ¿Sale? Cualquier subconjunto, bueno, aquí justo como estamos uniendo, pues ya tenemos esa propiedad de anidamiento. ¿Sí? Después, pues yo puedo poner las caras, rellenar las caras. Aquí les digo son 4 caras, por eso es un poco más oscuro, pero al final debe de cambiar de color, no se notó. Bueno, agregué también el relleno de la cara. ¿Sí? Entonces, esa es una forma, esa es una filtración. Esto es una filtración. ¿Sale? Como yo voy agregando elementos a mi complejo. Otra que, justo, esta es una, pues lo estamos agregando por dimensión, ¿no? Cada uno de estos elementos, estos son elementos de dimensión 0, elementos de dimensión 1, elementos de dimensión 2, elementos de dimensión 3 y así. Puedo yo construir un complejo de esta manera, pero puede ser arbitrario, como les digo. Yo puedo decir, bueno, el primer elemento de la filtración, pues es esto. Tiene vértices, pero también tiene aristas. ¿Sale? El segundo elemento, pues yo ya voy completando. Si vieron, aparecieron algunas aristas, esta cara, pero también puede aparecer un vértice solito. ¿Sí? Pero es válido, ¿sí? Entonces hay muchas formas de construir las filtraciones. Bueno, aquí esta parte no creo que tenga mucho sentido, pero bueno. Es solo una forma más formal de definir una filtración, ¿no? Ahora ya vamos a tratar de avanzar, ¿no? Porque ya tenemos nosotros un conjunto de puntos finito y se le llama nuestra nube de puntos. ¿Sale? Es con lo que trabajamos. Para yo construir una filtración, pues necesito medir la similaridad entre puntos. Clustering, piénsenlo otra vez, ¿no? ¿Cómo yo determino los clústeres? Bueno, pues de muchas formas. Pero la idea básica de clustering es que si dos elementos están en un mismo grupo, pues es porque son más parecidos entre ellos. ¿Cómo? Pues de alguna forma. Yo tengo que definir esa regla para medir la similitud. ¿Sale? Un ejemplo, pues,
muy inmediato, pues es la distancia euclídea. Y bueno, esto nada más es por notación. Puedo construir las bolas, que justo es lo que estaba pintando hace rato, bolas de tamaño de radio R. Y aquí dos filtraciones que se ocupan mucho en TDA, y pues principalmente es por sus propiedades teóricas. Una es la filtración de Vitruvius-Rips. Entonces justamente yo estoy agregando elementos a mi simplejo si la distancia entre dos puntos pues es menor a un epsilon que yo doy. ¿Sale? Bueno, cada una tiene sus ventajas, ahorita regreso a eso. Tenemos otra que es también muy utilizada, que es la filtración de check, en donde ahora aquí yo voy a agregar, es un poquito distinta la idea, yo voy a agregar un elemento a mi simplejo si yo fijo un punto, tengo un punto X y tengo ese punto fijo, y la distancia que hay de ese punto X a cada uno de mis puntos es menor a epsilon. O sea, yo estoy encontrando, ¿cómo se dice esto? Estoy encontrando un punto X tal que al intersectar todas las bolas es una vacía. ¿Sí? Es un problema un poquito distinto, porque acá yo estoy trabajando únicamente con los puntos que yo observo, ¿sí? Lo que yo tengo disponible, pero acá estoy trabajando con un punto que puede estar fuera de estas observaciones. ¿Sí? Sí. Rips es lo que veíamos al principio. Rips es al principio, sí. Esa es la filtración de Rips, la primera. Esta, les digo, cada una tiene sus ventajas, desventajas. La ventaja de Rips, es que solo necesitamos trabajar con las distancias a pares para construir todo el complejo, pero puede crecer muy rápidamente. Por eso les digo que la computadora se truena, ¿no? Para pocos datos relativamente. ¿Sí? Tal vez va a tardar más, porque pues tiene que usar otros algoritmos, ¿sí? Pero la ventaja de esta filtración de check es que es, digámoslo así, como que más fiel en recuperar cuál es la topología de nuestro espacio. Los dos al final recuperan la misma topología, pero digamos que es mejor esta, ¿sí? Pero hay otras. Esta, justamente por este detalle de que puede crecer muy rápido el número de simplejos, a alguien se le ocurrió, dicen, bueno, pues entonces vamos a simplificar las cosas. Tengo muchos puntos por acá, pero ¿cuál sería la idea? Hagan de cuenta, ¿sí se alcanza a ver más o menos? Son puntitos, ¿no? Yo tendría que hacer Rips, como les decía, ¿no? Tomamos todos los puntos y demás. Pero este complejo le llaman complejo testigo. Dice, bueno, pues no tomes todos. Fíjate un valor de delta y vas a ver quiénes están dentro de ese. Vas a crecer una bolita, ¿no? Entonces vas a hacer como un submuestreo. Resulta que como que tienes estos grupos por aquí, estos por acá. De todos estos grupitos que se hicieron en una bola de radio delta, escoge solo un representativo de ese grupo, ¿no? Entonces pues resulta que fue este de aquí, y fue este de acá y este de acá. Y ya sobre esos representativos construyes la filtración tipo Rips, ¿sale? Entonces la idea era facilitar los cálculos, pero realmente puede ser que no se recupere. No se sabe si se recupera o no la topología realmente del objeto en ¿no? Y bueno, la verdad no lo entiendo bien, pero entiendo que es muy, muy parecido al complejo de check, ¿sí? Entonces son los que hay, las cuestiones más estándar que hay. Y bueno, vamos avanzando. Ahora, yo ya tengo. Este es otro ejemplito, igual muy sencillo. Este es mi complejo. Y yo ahora lo que hago para obtener el número de Betti, al final lo que vamos a obtener son los números de Betti, ¿sale? Entonces, pues yo tengo que construir mis matrices de incidencia, adyacencia. Ay, me confundo.
Incidencia, gracias. Pero es un poquito diferente a lo de una gráfica. ¿Por qué? Porque por un lado yo tengo cuáles son los mis vértices solitos y acá tengo mis aristas. Entonces es incidencia, quedamos, ¿verdad? Justamente pues yo voy a poner un 1, pues si es una cara, ¿no? Bueno, si el vértice A está aquí o acá, pues pongo un 1, si no, es un 0, ¿verdad? Entonces es una matriz de ceros y unos, pero yo la puedo construir también y esto es pues lo que conocemos en gráficas. Acá vamos un poquito más. Nosotros estamos viendo de nuestro triángulo que está relleno cuáles son sus caras, cuáles son los vértices que están rodeando este triángulo. ¿Sale? Y es lo mismo aquí. Ponemos un 1 y un 0 si está... Si un vértice es ¿cómo se le llama? A ver, otra vez. Tengo esta cara, entonces yo voy a poner, digamos, toda su frontera, los vértices que forman su frontera, yo voy a poner un 1, si está o no está, si es o no. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces ya lo que yo tengo que hacer para obtener el número de Betti, bueno, pues es usar reducir la forma normal de Smith, que pues básicamente es hacer operaciones de renglón, columna, como en álgebra lineal tal cual. Entonces esto nos va a quedar con una diagonal de unos y ceros, ¿no? Los ceros los mandamos hasta abajo. Entonces justamente sobre esta diagonal, ya que está normalizada, sobre esta diagonal contamos cuántos ceros hay y ese va a ser el número de Betti. ¿Sale? Que eso es básicamente lo que estoy tratando de decir aquí. Y en este caso, pues va a ser, los ceros que hay aquí va a ser el número de Betti de dimensión 0, los que haya por allá van a ser los de dimensión 1, y así vamos. ¿Sale? Pero, justamente como les decía al principio, ¿qué valor de epsilon, qué radio es el que tengo que considerar? Bueno, pues es una cosa muy subjetiva, ¿no? Entonces la idea de la homología persistente pues es que pues considérate todo un rango de valores y vas a obtener un conjunto de puntos que te va a decir cuándo está iniciando. A ver, tengo el ejemplo acá, todavía no. Bueno, tengo que regresar un poco a ver si o sea, ya no me vas a dar un número. En cierta forma vas a tener números de Betti para cada valor de epsilon, ¿no? Pero entonces lo que hace la homología persistente más bien es que dice, bueno, dime para este rango, desde 0 a 3, cuándo están iniciando, cuáles son los números de Betti para cada punto, lo cual sería equivalente a darme intervalitos, ¿no? Cuándo inició una componente conexa, cuándo murió. Y así vamos con todo, ¿no? Y como lo podemos hacer en dimensiones mayores, cuándo inició este círculo y cuándo murió, ¿sí? Eso es lo que está eso es lo que está haciendo la homología persistente. Al final nos está arrojando, o sea, lo que obtenemos, nuestro resultado de la homología persistente es el diagrama de persistencia, así se le conoce, que es un multiconjunto. Yo tengo una homología fija, le doy la filtración y me da estos pares, esas parejitas. Me está diciendo cuándo nació, cuándo murió. ¿Sale? Entonces, dependiendo de la homología, como otra vez lo mismo, yo puedo decir cuántas componentes conexas hay, cuántos ciclos, cuántos huecos, cavidades hay, ¿no? Y así vamos. Entonces, de ese diagrama de persistencia yo lo puedo representar visualmente pues, de distintas formas. Uno como tal se le conoce así, diagrama de persistencia. Otro se le conoce como código de barras y hay otros que es el panorama de persistencia, el silueta, la terraza, lo que se les ocurra, ¿no? O sea, realmente todas estas son formas de visualizar los resultados de del diagrama de persistencia, ese conjunto de multipuntos. Ese multiconjunto, perdón. ¿Sí? Entonces, este es, cuando lo vean en los artículos, este es el diagrama de persistencia como tal. Este es el código de barras. Se pone que son barritas, pero pues como son tantos puntos aquí, se ve casi como continuo, pero son puras barritas. ¿Sale? Aquí lo mismo. Entonces, aquí es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo más bien?
tengo estos datos, le apliqué la homología persistente y pues me está diciendo cómo van muriendo, cómo se van conectando aquí los puntos por vértices, número de componentes conexas, me está diciendo acá. Y esta roja, como les decía, son los ciclos, los ciclos que se van formando. Se van creando muchos chiquitos al principio, ¿no? Porque pues va a haber algún punto en el que tal vez me quedan unidos así. Aquí hay un ciclo. Pero crezco un poquito más y pues se muere este ciclo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí. ¿Sale? Y esto es pues lo mismo, nada más que presentado de otra forma. Yo estoy aquí sobre este eje X los momentos de nacimiento y sobre el eje Y los momentos en que mueren. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Ya? ¿No los he dormido? Bueno, espero que no tanto. Pero aquí justamente volvemos, tengo el otro conjunto de datos que tiene forma distinta. Y si ven, hay una diferencia entre los diagramas. ¿Sí? Tal vez los negros no varían tanto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos una sola componente conexa. Pero, ¿qué es lo que más varía? Lo rojo. Si alcanzan a ver por aquí esta barra del rojo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que aquí ya nos está detectando este hueco. Que es justamente la diferencia, digamos, principal entre este conjunto y el otro. ¿Sí? Que aquí lo estamos viendo representado con este punto que es como un outlier, ¿no? ¿Sí? ¿Clara la idea? Expertos en TDA, ¿ya? Justamente aquí es donde ya empezamos a entrar un poquito más los estadísticos. ¿Por qué? Pues sí, yo tengo esto. ¿Qué significa para mis datos? ¿Qué significa para alguien que no conoce topología, no sé, alguien que no le interesan las matemáticas, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Pues siempre es esto, ¿no? O sea, de aquí entra la estadística. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo muchos puntos aquí. ¿Yo puedo decir que hay muchas componentes conexas? Pues no. Aquí también me está diciendo que hay muchos ciclos. Pues estoy diciendo, al final hay muchos ciclos aquí. Pues no. Necesitamos, estamos enfrentándonos justamente a un problema estadístico. ¿Qué es lo significante aquí? Lo significativo, perdón. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, justamente aquí no creo que funcione esto, porque no todos traen computadora y podrían tardar unas cuantas horas en descargar el paquete de TDA. Digo, por la red no porque sea tan pesado, pero ¿tengo tiempo? Creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Una hora? No, ¿media hora? ¿Media hora? Qué bueno, porque ya casi acabo con las diapositivas. Y voy a nada más ver un poquito más estos ejemplos. Espero no aburrirlos. Tengo otros ejemplos, obviamente, ejemplos TDA. ¿Se ve el texto? No, ¿verdad? Cargamos nuestra librería. Justamente, si lo quieren después descargar con calma, el paquete se llama TDA con mayúsculas. Sí, pónganlo con mayúsculas porque si no, pues no lo encuentran. Yo tengo estos datos, que justamente ese es a lo que voy después. Bueno, ya cargué los datos, pues vamos a ver de qué estamos hablando. Aquí. Estos datos, pues, ¿qué son? Son datos que están, es un solo conjunto de datos, pero son, digamos, puntitos que están alrededor de dos circunferencias. ¿Sale? Vamos a... La función que tiene... La función que nos da este paquete de TDA que estamos usando es esta, RIPS-DIG, que es justamente obtiene la homología persistente usando la filtración de RIPS. Le estoy dando el conjunto de datos, le tengo que dar hasta qué dimensión va a obtener la homología persistente y le estoy dando el valor de radio máximo que va a considerar. ¿Sí? Ahorita ya terminó. Realmente son poquitos datos, son 150 puntos. Tengan cuidado cuando estén ahí jugando porque les digo, su computadora puede morir sin decirles nada antes. Sí, no hay más si estás haciendo una presentación y llevas
tienes como 20 ventanas abiertas y de repente ya no puedes hacer nada, va a reiniciar, pierdes el hilo y bueno, pasa. Entonces, ya tengo nos regresa a un objeto, como siempre, este PD1 tiene varios componentes. Uno de ellos es el diagrama, ¿sale? Ahí está. Si se dan cuenta, necesitaría poner los datos antes. Bueno, también. Ahí se distinguen las dos cosas, ¿no? Ahora vamos a aprender a leer esto. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué entienden? Rojo, no. Negros son componentes conexas. Negro, componentes conexas. Rojos son ciclos. Ajá. ¿Qué nos está diciendo aquí? Tenemos cositas que nacen y mueren muy rápido. Esta cosa como que persiste más tiempo. Y al final tenemos otra cosa que persistió. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí justo depende de qué nivel escojamos para cortar y tomar una decisión. Pero podremos considerar de aquí. Vemos los puntos que hay arriba de esta línea, digamos. Hay dos puntos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues que de este conjunto de datos hay dos componentes conexas, que son las que persisten más, digamos las relevantes. Pues sí, esta es una componente conexa al final, esta es la segunda componente conexa, ¿sale? Pero también nos está diciendo que hay dos ciclos, bueno, dos hoyitos, ¿no? Este y este. Este muere rápido, ¿por qué? Porque es el más chiquito, ¿no? Y este es el que muere después, ¿sale? Pues más o menos esa es como que la idea. Aquí justamente el problema es decir, bueno, pues es que este yo lo puedo considerar como ruido, o incluso hasta este como ruido, ¿no? Pero bueno, eso es ahorita a lo que vamos. ¿Sí? Y ahora, fíjense, una de las cosas interesantes que tiene... Espérenme tantito. El otro conjunto de datos, que es el segundo, ahora son datos entre... a ver. Este es... ¿Qué es lo que hice? Son los mismos datos, los dos circulitos, pero ahora los roté, ¿no? Están ahora en R3, pero son los mismos datos. Que esa es una de las ventajas que tiene aquí la homología persistente. ¿Por qué? Porque yo no cambié la forma los dos círculos, siguen siendo dos círculos, nada más que ahora los metí en una dimensión mayor. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la homología persistente, me está diciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, no están cambiando los resultados. Entonces, de alguna forma, también esto de TDA nos puede servir para cuestiones de reducción de dimensión, ¿no? Porque al final está en R3, pero las cosas relevantes pues no siguen siendo las mismas en R2. ¿Sí? Digo, espero, o sea, no es tendrían que hacer este ejemplito para que vean que no cambian las cosas, ¿no? Porque aquí pues nada más fue porque yo les dije que no cambiaron, ¿no? Pero o sea, realmente no cambiaron, ¿sí? Y ya lo último para continuar con esto. Ay. Ay, me equivoqué. Tengo ahora estos datitos, pero ya con un poquito de ruido. ¿Sale?
vemos que ahí sí cambió un poquito el diagrama. Cambió un poquito el diagrama, principalmente en estas cositas rojas. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos un poco de ruido. Entonces resulta que conforme va creciendo la filtración, pues va a haber ciclos chiquitos que se van muriendo rápido, ¿no? Pero entonces justamente nos está la misma la información que nos es relevante como que no cambia, ¿no? Seguimos viendo dos ciclos que permanecen por más tiempo. Estos casi mueren luego, ¿no? Todo lo que está más pegado a la diagonal es lo que nace y muere casi de inmediato, ¿no? Mientras más alejado estés de la diagonal, quiere decir que vivió por más tiempo, ¿no? Entonces, o sea, justamente eso es como que esto es lo que podemos estar obteniendo de TDA. ¿Sí? ¿Sí está claro? Todavía no se aburren. Me queda media hora, creo, ¿no? Un poquito menos. Sí. Pero bueno, entonces es esto. Entonces, como les digo, vamos aquí un poquito defendiendo a los estadísticos. Como les digo, cada quien vende lo que hace, su trabajo, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Carlson es uno de los pioneros en todo este trabajo de homología de TDA y demás. Y este es su eslogan, ¿no? Los datos tienen forma y la forma tiene un significado, importa, ¿no? Pero ahora les pregunto a los estadísticos, ¿esto es nuevo para ustedes? ¿No? No, pues no creo que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente la pregunta es que yo quiero decir algo acerca de una cosa que no conozco. Esa es estadística, ¿no? Ese es el razonamiento que hay detrás de la estadística. Dado un conjunto de datos, bueno, pues eso nos pega más a la estadística, ¿no? Porque si yo les doy este conjunto de datos como estadísticos, como analistas de datos, ¿qué es lo primero que harían? Yo les pido, analicen estos datos y denme un modelo. Histograma, ¿no? Así como que en automático. Pues sí. Ya tengo un histograma. ¿Qué es lo que seguiría? Una gama. Qué bueno que no dijiste una normal, porque es lo que yo creo que todos harían, ¿no? Pero justamente para eso utilizamos el histograma, para saber un poquito así como que la forma que tienen nuestros datos, ¿no? Si ahora yo les doy estos datos, bueno, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué van a poner aquí? Tres normal, exactamente. O sea, sí, no van a poner una normal, eso es suficiente, ¿no? Estamos algo más complicado. Pero o sea, ese razonamiento de estudiar la forma, de modelarla, pues ya la tenemos dentro de la estadística, ¿no? Entonces, y justamente esto que me dijeron del histograma, pues es lo que se le conoce como el análisis exploratorio de datos, ¿no? Entonces, justamente, y eso es muy curioso, John Tukey no fue estadístico, fue topólogo, y él fue pues quien presentó estas ideas de análisis exploratorio de datos. O sea, como que tenía que ser. Pero bueno, al final de cuentas, topólogos y estadísticos son como primos, casi hermanos, ¿no? Aunque no lo quieran aceptar ni uno ni otro. ¿Sale? Entonces, justamente estamos viendo que esto de análisis topológico de datos, pues lo podemos pensar como una extensión del análisis exploratorio de datos. ¿Cuál es lo que está haciendo TDA? Bueno, pues que está viendo un poquito más arriba, ¿no? En dimensiones mayores, ¿sí? Pero pues es algo que, por eso la estadística está estos problemas de estadística y topología pues están bien relacionados, ¿no? De TDA, ¿no? ¿Por qué? Porque para todos es bien conocido esto, los que trabajamos en estadística, tenemos una muestra, hacemos ahí algunas cosillas, obtenemos una estadística. Pues ya nosotros trabajamos aquí con nuestros modelos de probabilidad, todos los parámetros. Bueno, pues por acá tenemos una distribución muestral y demás, ¿no? Entonces justamente aquí es donde empiezan los retos. ¿Por qué? Porque pues en homología persistente pues es básicamente el mismo proceso. Pero, y justamente aquí es donde no es fácil, o no será fácil, no sé, pero como no hay mucho trabajo hecho, hasta donde yo he podido ver, que nos haga ver la topología, análisis topológico de datos de una forma más estadística, siendo que es algo muy, muy parecido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obteniendo mediciones también aquí, nubes de puntos, pues deben de seguir, o podríamos bien ponerles un modelo de probabilidad, ¿no?
Al aplicar la homología persistente, bueno, sí, estamos obteniendo todo lo que ya les expliqué, pero pues nos estamos trabajando estos diagramas de persistencia, pues los vemos como una estadística, como lo conocemos en estadística, ¿no? Pero justamente las distribuciones que para acá pues no son muy fáciles, acá como que ya no es tan trivial definirlos, pero sería muy útil, muy bueno, pues ponernos a trabajar en esta parte, ¿no? Porque justamente es lo que les digo, ¿no? Estamos obteniendo una estadística. Todos estos diagramas que les he mostrado, pues es una estadística. Bueno, donde estén estos, ¿no? Son estadísticas al final de cuentas. No es una estadística que sea la media de los datos, no, pues es otra cosa más complicada, pero pues es una función de los datos, que esa es la definición de estadística, ¿no? Entonces, obviamente hay mucho trabajo para los estadísticos aquí, porque justamente aquí yo tengo que estimar, no es que ya hablándolo en este contexto más estadístico, tengo el diagrama de persistencia y yo no puedo, yo tengo que dar un estimado del número de los números de Betti, ¿sale? Entonces debe de entrar algo de probabilidad de estadística aquí, ¿sí? Pero tenemos ciertas complicaciones. ¿Por qué? Porque como probabilistas estadísticos tenemos este concepto de incertidumbre, de ruido, que no es tan fácil definir cuando ya estamos en estas variedades así como que más exóticas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo les digo que mis observaciones tienen ruido, pues podría decir, bueno, pues sí tienen ruido porque están justo sobre esta circunferencia, pero no exactamente distribuidos en la misma distancia, ¿no? Tienen cierta variación. Eso puede ser un ruido. Pero puede ser que digas, no, pues es que más bien tengo yo aquí mi circunferencia y se salen un poquito, ¿no? Bueno, sí se salen, pero ¿y ahora cómo mides esa desviación que tienen? Pues puede ser, no sé, una cosa perpendicular. Pues si no, pues es que es algo que está centrado sobre el círculo, pero tiene ruido gaussiano. Y ya empiezan esos elementos que necesitamos nosotros como estadísticos definir, ¿no? Y además, cómo se va a reflejar toda esta incertidumbre, este ruido adicional en los diagramas de persistencia, en lo que estamos obteniendo al final. Sí hay trabajos que lo puse en la mañana entre comillas porque sí es estadística no paramétrica, pero no hay modelos probabilísticos detrás, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el único trabajo que sí mete estadísticas, porque justo ahorita cuando les definí las nubes de puntos, les dije, bueno, pues es una colección de puntos, una colección finita de puntos que toman valores en RM, en R, lo que sea, ¿no? Pero si nosotros estamos metiendo incertidumbre, ruido, distribuciones, demás, y justamente a estos trabajos, solo a le importa o define una distribución sobre esa variedad, que para un estadístico es natural, ¿no? Y estoy observando datos circulares, bueno, pues qué distribución sobre el círculo me puede servir. Bueno, pues él sí lo considera y hace ahí su trabajo, ¿no? Los demás, les digo, son más bien cuestiones basadas, métodos basados en la distancia, que dicen funcionan, sí está bien, pero falta ese toque de modelo probabilístico, ¿sí? Entonces, aquí voy a concentrarme un poquito en esta, porque parte del trabajo que estamos haciendo, bueno, donde yo estoy involucrado en CIMAT, estamos viendo este problema justamente como con ese toque más de probabilidad y estadística. Tenemos ellos que construyen una banda de confianza. ¿Cuál es la idea de esa banda de confianza? Pues la que les decía ahorita con los ejemplos. Observamos este diagrama de persistencia y ellos definen algo que le llaman el ruido topológico. Ruido topológico dicen, bueno, pues es todo lo que está lo suficientemente cerca de la diagonal como para considerarse despreciable, ¿sí? Pero justamente cómo defines esta banda, ¿no? Ellos es lo que trabajan. Dicen, bueno, pues vamos a definir de alguna forma el grueso de esta banda. Lo que queda aquí es ruido topológico, o sea, no me interesa porque nace, muere rápido. Yo, si quiero hacer inferencias, pues tengo que estudiar lo que le llaman ellos la señal topológica, lo que persiste por más tiempo. Y justamente es lo que nosotros también estamos haciendo, meterles, como les digo, ese ingrediente probabilístico, porque queremos, bueno, una de las aplicaciones inmediatas pues sería dar otro enfoque para esta banda de confianza. Entonces nosotros estudiamos el tiempo de vida, ¿sale?
Espero no perderlos porque ahorita ya me fui para otro tema. Estamos nosotros en CIMAT estudiando los tiempos de vida. Para fijamos la homología, me das diagrama de persistencia, estudio los tiempos de vida. ¿Sale? Aquí ya estamos considerando esto, para nosotros bien común. Tenemos una nube de puntos, sí, pero asumimos que estos puntos tienen una distribución F, siguen una distribución F sobre el círculo, piensen ahorita sobre la esfera o algo así, ¿no? Pero ya estamos metiéndole este modelo probabilístico ahí. Entonces vamos a ver su diagrama de persistencia y vamos a ver cuál es el efecto que tiene esa distribución en los tiempos de vida, y pues la idea es después decir algo sobre los números de Betti. Ajá. Entonces lo que hemos estado estudiando es bueno, estudiamos, ahí vimos ejemplos un tanto, puro simulaciones, cosas empíricas, pero llegamos a este modelo que es una distribución gamma generalizada que nos modela bien los tiempos de vida. Entonces, ¿por qué es importante? Les digo, esta banda de confianza y en consecuencia lo que estamos haciendo, pues bueno, que tenemos problemas estadísticos, que es lo que se presenta, algunos de los trabajos que se encuentran en la literatura sobre aplicaciones, pues mucho de ello se aplica en pruebas de hipótesis, porque uno de los ejemplos muy sonados es que tenemos mediciones del cerebro, de alguna forma midieron la actividad cerebral y compararon personas que estaban sanas y personas que, pues que no estaban sanas, ¿no? Entonces, pues es una prueba de hipótesis la que hicieron al final. Si se dan cuenta, aquí ya no me voy a meter mucho en detalle, pero esto se puede ir complicando. ¿Por qué? Porque ahora, para cada individuo que yo medí su cerebro, tengo una nube de datos. Entonces yo voy a tener un número de nubes de datos que voy a comparar para hacer clustering. Que a través de la prueba de hipótesis yo voy a decir hay 1, 2 grupos o 3, ¿no? Entonces eso ya va un poquito más, que eso ya requiere más estadística, que obviamente se va complicando, ¿no? Pero bueno, ya bueno, eso que les dije sí es importante, pero no para aquí. Porque lo que yo ahorita les voy a mostrar, bueno, sí, un poquito va relacionado. La prueba de hipótesis que yo quiero plantear es esta. La distribución F es uniforme o no. O puedo yo inferir algo sobre los números de Betti, si son si es una componente conexa o no, ¿no? Es esto. Las aplicaciones, pues sí puede ser lo que les estoy diciendo, y esta parte que ya entra más hacia donde yo estoy enfocado, si yo pudiera definir un modelo probabilístico sobre un diagrama de persistencia, pues eso como consecuencia me permitiría hacer un análisis bayesiano, ¿no? Porque ya tengo una distribución inicial, meto datos y obtengo la posterior, sea lo que resulte ahí, ¿no? Y justamente les digo, aquí tenemos unos ejemplitos. Estaremos probando uniformidad, una prueba de hipótesis para uniformidad. Tenemos 3 conjuntos de datos, se ve más uniforme sobre el círculo, y pues aquí no, incluso allá ya no cierra ese círculo, ¿no? Los diagramas de persistencia, vemos que las cosas que persisten pues son estas, una componente conexa, un ciclo, aquí también una componente conexa, un ciclo, pero como que se tarda más en encontrarlo, nace después. Aquí una componente conexa, y si es un ciclo o no es un ciclo, ¿no? Porque si se dan cuenta ya está muy pegado a la diagonal, ¿no? Nosotros obtenemos los tiempos, estos son el histograma de los tiempos de vida, su densidad estimada, y aquí lo estamos comparando. Entonces justamente aquí faltan los detalles pues más técnicos sobre la prueba de hipótesis, pero digamos visualmente podemos ver que sí son diagramas, son densidades diferentes, ¿no? Entonces, si yo ya puedo hacer una prueba de hipótesis sobre estas distribuciones, yo ya puedo decirles, ¿viene de algo uniforme o no? ¿No? Entonces, eso es lo que estamos ahora trabajando en CIMAT. Entonces, podemos probar uniformidad, podemos probar prueba de hipótesis sobre el número de componentes conexas, por ejemplo, un conjunto de datos con una componente conexa, un conjunto de datos con 2 componentes conexas. Ahorita no estamos haciendo caso de los ciclos. Entonces, estos son los tiempos de vida para las componentes conexas, y vemos también que hay una diferencia cuando ponemos, bueno, al menos visualmente, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo ahorita en CIMAT. Y también podemos, ahorita ya no lo muestro, pero podemos tomar justamente los homologías de nivel mayor,
si metemos ruido también en los datos, pues parece que no estamos tan mal en esta estimación de los tiempos de vida, ¿sale? Porque como les digo, la idea pues es dar una banda de confianza, ¿sí? Y bueno, como les digo, estimar los números de Betti. Y acá, lo que les decía al principio, la geometría como que al principio de esto de TDA no se hacía mucho caso, ¿no? Si no hubiera sido análisis topológico y geométrico de datos o una cosa así, ¿no? Pero como que en principio le dieron más importancia a la topología. ¿Tengo tiempo? Pues nos quedan unas preguntas. ¿Sí? A la parte de preguntas. Sí, me quedan 3 minutos. ¿Tienen preguntas? Sí. Lo que mencionabas de cómo determinar el epsilon, está relacionado con la naturaleza de los datos en el sentido de lo que el practicante considera tolerable. Por ejemplo, yo tengo datos de movimientos de carga en camiones que mueven carga, ¿no? Y no me interesa la precisión a nivel de gramos. Yo estoy midiendo toneladas en promedio. Incluso dar más menos 2 toneladas para un camión grande no me preocupa. Y eso tiene que ver con la distancia de las mediciones, ¿no? La naturaleza del dato está ligado con la decisión del epsilon que tomas. Sí, en principio sí. Realmente lo que se hace pues es tomar un epsilon lo suficientemente grande que abarque el rango, o sea, que cubra todos los datos, ¿no? A ver, déjenme regresar acá. Uno que tenga... Sí está relacionado. ¿Por qué? Que no sé si puse algo que me sirva aquí. No, es que no lo puse. Pero bueno. Aquí el epsilon, por ejemplo, yo lo di a 1.5. Me falta ponerle aquí la escala. Pero sí necesito que mi epsilon máximo cubra, sea tal que me dé chance de cubrir de aquí con una bola algo que está hasta acá. Ese es lo único que necesitamos para el epsilon, ¿sí? Que cubra a todos los datos. Es eso. Sí. Puedes recorrer el camino al revés, o tú partes del conjunto, los diagramas, y estás construyendo una variable para una función, para un histograma, ¿no? Puedes hacerlo al revés, partir del histograma o modelo estadístico y después irte a plantear este tipo de diagramas. Sí, o sea, nosotros estamos de aquí y vamos para acá. Exacto. Entonces, de aquí ir para acá. Pues desde el histograma, porque de ahí luego brincas al histograma, ¿no? Construir Lo que nosotros hacemos. Están haciendo. Puedes hacerlo al revés. Si propones la función de densidad, por ejemplo, sobre el manifold ya desde el principio, nada más es simular sobre esa variable y generar todas estas gráficas. Sí, creo que sí. No, sí, esa es la idea. Justamente por eso dices, o sea, ya sabes cuál es la distribución de esto, pues simula y vas a obtener una representación de esto, ¿no? Y como, bueno, la idea es ver cómo influyen los parámetros de la distribución F, pues ya tendrías una idea. Sí, eso es como que lo que se busca hacer, ir para atrás también. Sí. Más Muy interesante. preguntas. Inclusive si no tienes ajuste puedes hacer una función empírica y el histograma sería la función por intervalos, ¿no? Sí, pero una de las cosas que, como les digo, el cómputo de la homología persistente puede demandar mucho, demandar mucho. Entonces, si ya tienes ese modelo, pues te estás saltando, puedes saltar ese paso, ¿no? Entonces, ese sería. ¿Más preguntas? Parece que... Ya, perdón, disculpa. Sí, dices que el complejo testigo, de lo que entendí es más bien como un preproceso de los datos. Exactamente. Por eso haces el complejo de ya sea Chef, Alpha, etc. Y dices que R es muy malo. Bueno, este paquete, pues, no sé por qué sea, que sí, o sea, puede... Ayer que estaba trabajando los datos, no sé, pones 500 puntos y
se muere la computadora, o sea, ya no puedes mover nada, no puedes cancelar, no puedes hacer nada. Puede ser algún bug de R, no sé. Pero o sea, de que sí se ha usado con datos, digamos, una cantidad razonable de datos, sí se ha usado. Por ejemplo, en el artículo este de Nina, que revisan varias implementaciones, pues sí trabajan con millones de datos, una cosa así. Pero eso ya es cuestión computacional. Pero ¿y sabes en qué lenguaje o qué framework usaron para...? Los métodos. Sí, lenguaje están en C. Los paquetes, pues hay varios. Por ejemplo, el que usa R se llama Goody. Creo que hay otro que es de inicios. Entonces, ¿qué puedes escoger? En el paquete de R puedes escoger entre esos dos. El lenguaje, me parece que al final todos trabajan en C, C++, una cosa así. Sí, hay algunas implementaciones en Java, MATLAB, no sé. Sí. ¿Más preguntas? ¿Una última pregunta, no? Una última pregunta. Sí. Por curiosidad, ¿tienes los números de Betty de la botella de Klein? Sí no los tengo, sí los encuentras fácil, pero es que, sí, Una librería. sí, tal vez buscando un poquito, sí se tienen ahí pero ahorita no me lo sé, la verdad, sí. Pues muchas gracias, le damos las gracias a... Gracias.